Hola, buenas, nosotros somos el grupo número 4, mi nombre es Jorge Luis Ramos Sevilla y hoy le vamos a hablar sobre la memoria virtual. Ok, comenzamos. ¿Sabías que tu computadora puede hacer un truco ingenioso cuando se queda sin memoria RAM? Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabrás. Esta habilidad se llama memoria virtual y es uno de los pilares silenciosos que permiten que los sistemas operativos modernos funcionen con eficiencia incluso cuando se enfrentan a tareas muy demandantes. La memoria virtual es una técnica que permite que una computadora utilice una parte del disco duro como si fuera memoria RAM adicional. Esto es fundamental porque la memoria RAM física, aunque sea más rápida, es limitada y costosa. En cambio, el disco duro o una unidad de estado sólido ofrece mucho más espacio, aunque es más lento. Entonces, ¿qué pasa cuando abrimos muchos programas y la RAM se llena? Aquí es donde entra la memoria virtual. El sistema operativo empieza a mover temporalmente partes de información que no se están usando activamente desde la RAM al disco duro. Este espacio temporal en el disco se llama archivo de paginación o área de intercambio. Este concepto no es nuevo, se retoma desde los años 60 cuando el sistema operativo evolucionaban para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo. En aquella época los sistemas solo podían cargar un programa a la vez, ya que la memoria física disponible era muy limitada. El desarrollo de la memoria virtual permitió que programas más grandes e incluso varios programas al mismo tiempo pudieran ejecutarse sin necesidad de incrementar físicamente la cantidad de RAM. Fue un gran avance que sentó las bases de la informática moderna. Lo más interesante de todo esto es que ocurre de forma complementaria transparente para el usuario. Hoy en día puedes tener abierto el navegador con varias pestañas, un editor de imágenes, una hoja de cálculo, o sea, puede ser Excel, Word y hasta un videojuego al mismo tiempo. Aunque el sistema pueda volverse un poco más lento, se agota la RAM, no colapsa gracias a la memoria virtual. El sistema operativo decide inteligentemente qué datos mover y cuáles mantener en la RAM, basándose en uso reciente y prioridad a cada uno de los procesos. Podemos decir también que la memoria virtual crea ilusión. Los programas creen que tienen una disposición, una gran cantidad de memoria continua, cuando en realidad están usando tanto la RAM como el disco duro. Esta ilusión permite que el aprovechamiento óptimo de los recursos del sistema y hace posible la experiencia del usuario sea mucho más fluida. En esta explicación vamos a explicarte con más detalles cómo funciona esta tecnología, qué mecanismos utiliza, como les dije anteriormente, la paginación y la segmentación, cuáles son sus ventajas y limitaciones y cómo ha evolucionado con el tiempo. Porque detrás de cada ventana que abres en tu computadora hay un sistema operativo como si fuera magia, pero no lo es realmente la memoria virtual. También como parte, ¿por qué es necesaria la memoria virtual? Los programas actuales son un poco más exigentes. Como lo dije anteriormente, que pueden abrir varias pestañas, por ejemplo, los navegadores web con múltiples pestañas, ahora exigen también los videojuegos en alta definición o, por ejemplo, editores de video, programas de diseño y máquinas virtuales. Todo eso consume mucha memoria, pero la RAM tiene límite físico. Porque, por ejemplo, todos esos programas antes mencionados consumen una gran cantidad de memoria, y si tú tienes una RAM muy pequeña, obviamente el dispositivo te será muy lento. Y, por ejemplo, aumentarlo cuesta dinero y tiene restricciones técnicas. Por eso la memoria virtual actúa como un refuerzo, permitiendo que el sistema siga operando incluso cuando la RAM está saturada. Entonces es muy importante siempre en nuestro dispositivo. Bueno, esto ha sido parte de mi exposición. Ahora lo voy a dejar con mi compañero David, que les va a explicar un poco para qué sirve
Ahora que conoces qué es la memoria virtual, vamos a profundizar un poco más y entender cómo funciona realmente. Puede parecer algo complejo, pero te lo explicaremos paso a paso y de forma sencilla. La memoria virtual es una técnica que permite que el sistema operativo y los programas crean que tienen más memoria disponible de la que realmente hay en la computadora. ¿Y cómo logra esto? Bueno, lo hace separando dos tipos de memoria: la memoria virtual, la que los programas creen tener, y la memoria física, que es la que realmente existe, como la memoria RAM. Para hacer esta separación, el sistema operativo utiliza algo que se llama espacio de direcciones virtuales. Podemos imaginar esto como si cada programa recibiera su propia hoja en blanco donde pueden escribir. Aunque en realidad esta hoja no existe físicamente. Es una representación, una especie de ilusión. No es un espacio físico dentro de la computadora, sino una manera organizada y controlada de manejar las direcciones de memoria. Cada vez que un programa necesita acceder a cierta parte de la memoria, no lo hace directamente en la RAM. En lugar de eso, usa direcciones virtuales, y luego el sistema operativo junto con el procesador traduce esas direcciones a direcciones físicas reales. Estas pueden estar en la RAM o incluso en una parte del disco duro. Aquí es donde entra en juego un componente esencial del procesador llamado unidad de gestión de memoria, como sus siglas en inglés, MMU, Memory Management Unit. Esta unidad transforma constantemente las direcciones virtuales en físicas. Cada vez que un programa accede a memoria, la MMU se encarga de redirigir ese acceso de forma rápida y transparente para el usuario. Ahora bien, ¿qué pasa si la RAM se llena? Bueno, el sistema operativo necesita liberar espacio para seguir funcionando correctamente. Lo que hace es mover a una parte del disco duro los datos que no se están utilizando en ese momento. Esa parte del disco se llama archivo de paginación o archivo de intercambio, también conocido como swap. Este proceso se llama swapping y ocurre tan rápido que normalmente ni lo notamos. El sistema puede mover páginas entre RAM y disco en milisegundos. Sin embargo, si este intercambio ocurre demasiado seguido, el sistema comienza a perder rendimiento. Es entonces cuando sucede algo llamado thrashing. Es cuando el sistema pasa tanto tiempo intercambiando datos entre RAM y el disco que ya no le queda suficiente tiempo para ejecutar realmente los programas. Es como si una oficina pasara todo el día moviendo papeles, pero sin avanzar en el trabajo. Otro elemento clave en este proceso es la tabla de páginas. Podemos imaginarla como un mapa que le dice al sistema dónde está cada dato. Esta tabla guarda la relación entre direcciones virtuales y físicas. Gracias a ella, el sistema sabe qué partes de un programa están cargadas en la RAM, cuáles están en el disco y cómo acceder a ellas cuando se necesiten. También existen otros conceptos como los marcos de página. Estos son bloques de memoria física del mismo tamaño que las páginas virtuales, lo que facilita la asignación y el traslado de datos entre RAM y disco. Este detalle técnico permite que el sistema organice eficientemente la memoria, minimizando errores y desperdicio. Ahora bien, resumiendo, cuando abres un programa, el sistema le asigna un espacio virtual para que trabaje, dividido en pequeñas partes llamadas páginas. Estas páginas pueden estar en la RAM o en el disco. La MMU se encarga de traducir las direcciones y si hace falta más espacio en la RAM, se busca el disco como apoyo. Todo esto es posible gracias a la tabla de páginas y al proceso de swapping, que ocurre sin que nosotros lo notemos.
Gracias a este mecanismo podemos usar varios programas a la vez o programas muy grandes, aunque nuestra computadora tenga poca RAM. Esto es lo que hace que nuestras computadoras funcionen de forma eficiente, sean fluidas y no tengan errores visibles. Sin la memoria virtual estaríamos limitados a que únicamente a la cantidad exacta de memoria RAM instalada. Esto haría imposible usar programas pesados o varios programas a la vez. Por eso, la memoria virtual es una de las tecnologías más importantes en cualquier sistema operativo moderno. Y aunque no la veamos, siempre está trabajando constantemente en segundo plano para mejorar nuestra experiencia como usuarios. Hola, mi nombre es Evelyn Pinto y yo vengo a explicar lo que son las técnicas de paginación y segmentación en una memoria virtual. Y comenzamos con un dato curioso. ¿Sabías que tu computador es capaz de ejecutar varios programas al mismo tiempo? Aunque parezca que no tenga suficiente memoria para ejecutar toda esta información. Bueno, esto se logra gracias a dos técnicas clave en la organización de la memoria virtual, lo que es la paginación y segmentación. Hoy te explico cómo funcionan de forma simple y sencilla. Y bueno, digamos que la memoria virtual es como una ilusión inteligente que hace pensar que el sistema operativo tiene mucho más memoria RAM de lo que realmente hay. Para lograrlo, el sistema guarda parte de los datos en el disco duro y los intercambia con la memoria RAM según los estés utilizando. Para organizar esta memoria virtual usamos dos técnicas principales y, valga la redundancia, la paginación y la segmentación. Comenzamos con nuestra explicación. Decimos que la paginación divide la memoria virtual en partes iguales llamados páginas. Cada página se guarda en bloques de rangos del mismo tamaño llamados marcos de página. Esto evita un gran problema, lo que es la fragmentación externa, ya que todo tiene el mismo tamaño. Por ejemplo, uno es simple para que esto se entienda mucho mejor. Imagínate que tu computador ocupa 100 páginas, pero solo hay un espacio mínimo en tu RAM de 10. Entonces el sistema elige cuál descargar según las que estés utilizando más y las otras se van al disco y se recuperan cuando las vayas a necesitar, obviamente. Esto se realiza con el propósito de guardar un poco de memoria y no provocar un lag, que a continuación lo voy a explicar. Este método es mejor y ordenado, pero puede generar lo que se conoce como los fallos de página, lo que dije anteriormente. Cuando el sistema necesite algo que no esté en la RAM y tiene que ir a buscarlo al disco duro, esto puede generar lo que se conoce como lag. Digamos que estás haciendo programas en tu máquina y haces algo que requiere una parte que no esté en la RAM. Esto produce el fallo de la página y el sistema entonces va al disco a cargar toda esa información y que continúe, puede generar unos segundos de demora. Es como decir que yo soy el fallo de página y diga, ups, mira que no tengo esta información, déjame y la busco en lo que es el disco duro y puede generar una demora de algunos segundos y es lo que comúnmente llamamos lag. Por otro lado, tenemos lo que es la segmentación. Esto organiza la memoria de manera más lógica. Por ejemplo, un segmento para código, otro para datos y otro para pilas. A diferencia de la paginación, los segmentos pueden tener diferentes tamaños. Esto permite organizar mejor la información y facilitar la protección entre distintas partes del programa, ya que cada segmento tiene su propia dirección y límites. Un ejemplo más detallado sería que el código se ejecuta en el programa y está segmentado separado del segmento de datos. De esta manera, si el programa intenta escribir esa parte
que no debe el sistema operativo puede ejecutarse como error. Y en los datos segmentados, ya que estos tienen sus límites y espacios asignados y sus respectivas protecciones. Bueno, hoy en día hay muchos sistemas que combinan estos dos, lo que es la paginación y la segmentación. Primero, dividen la memoria en segmentos lógicos y luego cada segmento en páginas. Así se obtiene lo mejor de los dos mundos, orden lógico y control físico. Esto mejora la eficiencia del sistema, reduce errores y permite una administración más flexible en la memoria. Para resumir un poco toda esta información que acabo de presentar, decimos que la paginación divide en partes iguales y evita la fragmentación externa y usa marcos de página. La segmentación divide según la estructura del programa, permite organización y seguridad. Juntas forman un sistema de memoria más eficiente y ordenado. Ahora que lo sabes, cada vez que abras una aplicación, recuerda el trabajo oculto que hace tu sistema para funcionar sin que te des cuenta. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. Yo voy a hablar sobre diferentes ventajas y desventajas que tiene la memoria virtual. Voy a comenzar con algunas ventajas y proporcionando algunos ejemplos de estas. Como primer punto está el aprovechamiento eficiente de la memoria física, o sea, la memoria RAM, ya que permite que múltiples procesos se ejecuten, aunque no quedando completamente en la memoria principal. Pues un ejemplo de esta podría ser, por ejemplo, si tienes solo 4 GB de memoria RAM y abres varios programas, ya sea como el navegador, como el Word, como el Excel, la memoria virtual mueve al disco las partes que no está usando en ese momento. Pues esto permite que todo funcione sin que el sistema se vaya a congelar. Pues como otra de las ventajas que tiene la memoria virtual es que facilita la ejecución de programas grandes, ya que los programas pueden ser más grandes que la RAM disponible, ya que solo se cargan en memoria las partes necesarias. Un ejemplo de esto podría ser un programa que pesa 6 GB de memoria. Podría ejecutarse en un sistema con solo 4 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Gracias a que partes del programa se almacenarían temporalmente en el disco. Pues como tercera ventaja tendríamos el aislamiento y la protección entre procesos. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones, pues esto evita que interfieran entre sí. Un ejemplo de esto: si el proceso del navegador falla, no afecta el funcionamiento de tu editor de texto. ¿Por qué? Ya que cada uno tiene su propio espacio de memoria virtual. Siguiendo con las ventajas, también estaría que simplifica la administración de memoria. ¿Por qué? Ya que el sistema operativo gestiona automáticamente qué páginas están en la RAM y cuáles están en el disco. Y pues el ejemplo que podría dar de esta es que, por ejemplo, no tienes que preocuparte por cuánta memoria necesita cada aplicación, ya que el sistema operativo decide automáticamente qué mover a la RAM y qué dejar en el disco. Y como última de las ventajas que puedo proporcionar está la mayor estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque reduce errores por accesos indebidos a direcciones no permitidas o memoria de otros procesos. Un ejemplo de esto podría ser un virus que intente escribir en la memoria de otro proceso del sistema operativo. Este será bloqueado porque no tiene acceso a esos espacios de memoria. Ahora seguiré con las diferentes desventajas que tiene la memoria virtual. Siempre dando algunos ejemplos de cada una de estas. Como primera desventaja estaría que el rendimiento sea más lento. ¿Por qué? Ya que acceder a datos almacenados en el disco, que es la memoria secundaria, es mucho más lento que en la memoria RAM.
lo que disminuye la eficiencia del uso de memoria. Ejemplo de esto, pues bien, si abres y cierras muchos programas, estos fragmentos de memoria que quedan pueden ser muy pequeños y estos podrían dificultar la carga de programas grandes. Y pues como última de las desventajas que tenemos de la memoria virtual está el efecto de thrashing. ¿Qué es el efecto thrashing? Pues bien, esto sucede cuando el sistema pasa más tiempo intercambiando páginas entre RAM y disco que ejecutando procesos, y pues el rendimiento puede caer drásticamente. Como por ejemplo, si solo tiene 2 GB de memoria RAM y abre un juego pesado o un navegador con muchas pestañas u otras aplicaciones, etc., el sistema entra en modo thrashing, que es cuando se pone muy lento porque todo el tiempo está leyendo y escribiendo en el disco. Muy buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Heidi Berrío Velázquez y yo les voy a hablar acerca sobre la memoria virtual. Les daré algunos ejemplos, monitoreo y sus configuraciones reales. A continuación, les daré una pequeña definición sobre qué es la memoria virtual. La memoria virtual es una técnica que usan los sistemas operativos para que tu computadora siga funcionando cuando se le acaba la memoria RAM, que es la memoria principal y rápida. Cuando la memoria RAM se llena, por ejemplo, cuando tienes muchas aplicaciones o pestañas abiertas, el sistema toma parte del disco duro y la usa como si fuera memoria. A este espacio lo llamamos memoria virtual. Ahora les daré un ejemplo sobre la memoria virtual. El ejemplo real. Imagínate que abres muchas pestañas en Google Chrome y de repente tu computadora se vuelve lenta, baja su rendimiento. Esto pasa porque tu RAM está llena y el sistema comienza a usar memoria virtual, que es más lenta, para seguir funcionando. Ahora les voy a hablar sobre cómo puedes ver esto en tu computadora. En Windows, abre el administrador de tareas, Control Shift y ESC. En la pestaña de rendimiento verás cuánta RAM estás usando cuando está usando el archivo de paginación, que es la memoria virtual. En Linux puedes abrir la terminal y usas los comandos htop y el otro frame -m. Estos te dicen cuánta RAM y cuántos scripts, o sea, la memoria virtual, se está usando. Si ves que el SWAT se llena, esto significa que estás usando más memoria de la memoria RAM que permite. En MacOS, abres el monitor de actividad. Ahí puedes ver el uso de memoria. Si hay presión de memoria alta, el sistema ya está usando memoria virtual. Ahora les voy a explicar. ¿Se pueden configurar la memoria virtual? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Pues sí. En algunos sistemas como Windows puedes cambiar el tamaño del archivo de paginación manualmente. Puedes aumentarlo si usas programas pesados, pero por defecto Windows lo ajusta automáticamente según lo que necesites. En otros sistemas operativos como Linux y MacOS, el uso de memoria virtual suele ser automático, aunque usuarios avanzados pueden configurarla. Ahora les voy a hablar sobre cuándo se usa la memoria virtual. Se usa cuando los programas necesitan más memoria de la que tienes disponibles en la memoria RAM. Esto pasa con programas de diseño como Photoshop y AutoCAD, videojuegos pesados y trabajos con archivos muy grandes. Usar la memoria virtual permite que el sistema no se bloquee, pero más lento que la RAM.
Por eso, cuando esto ocurre, puedes notar que tu computadora se pone más lenta. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones para el uso de la memoria virtual. Si notas lentitud frecuente, cierra programas que no estás usando. Aumenta la RAM si es muy posible y ajusta la memoria virtual si sabes hacerlo. Siempre es buena idea monitorear la memoria para saber cómo está funcionando tu equipo. Muchas gracias. A mí me corresponde cerrar la exposición hablando sobre 3 puntos clave: el impacto actual de la memoria virtual y cómo se va a proyectar su uso en el futuro, ¿verdad? Y una conclusión general, ¿verdad?, acerca de la memoria virtual. Hablando sobre el impacto actual, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad?, hoy en día todos los sistemas operativos siempre utilizan memoria virtual, incluyendo Windows, Linux, macOS e incluso los sistemas móviles como Android, ¿verdad? La verdad, hoy su impacto, ¿verdad?, es muy importante porque permite que los dispositivos funcionen de forma estable, rápida y segura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos usando el navegador, un programa de oficina, música, tal vez en una videollamada, todo al mismo tiempo, es la memoria virtual la que ayuda a mantener el sistema funcionando, ¿verdad? También es fundamental en servidores y entornos empresariales, ¿verdad?, donde se manejan muchos procesos al mismo tiempo. Además de mejorar el rendimiento, también protege la seguridad. Esto es muy importante y es muy clave, ¿verdad?, hoy en día acerca de la seguridad, ¿verdad? Cada aplicación tiene su propio espacio de memoria virtual, ¿verdad?, lo cual evita que un programa acceda a los datos de otro. Y algo muy importante es que hoy en día, ¿verdad?, con los discos SSD, que son mucho más rápidos que los discos duros antiguos, ¿verdad?, el funcionamiento de la memoria virtual ha mejorado muchísimo hoy en día. Ya casi no se siente cuando el sistema cambia entre la RAM y el disco, ¿verdad? Bueno, ya la diferencia es muy grande y porque lo hace de manera muy fluida, ¿verdad? Ahora hablándoles sobre el futuro de la memoria virtual, ¿verdad? En el futuro la memoria virtual seguirá siendo una parte esencial de la tecnología, ¿verdad?, y importante, ¿verdad?, y muy clave. Y también en el futuro se están desarrollando nuevas formas de memoria, como la NVRAM, que combina la velocidad de RAM con la capacidad de mantener los datos aunque se apague el equipo, ¿verdad? Esto podría reemplazar parcialmente la memoria virtual actual y hacer que el acceso sea mucho más rápido. Y también, ¿verdad?, hablándoles acerca, ¿verdad?, hacia el futuro, ¿verdad?, también se está trabajando en memoria virtual en la nube, ¿verdad?, esto es algo muy importante. Es decir, que un dispositivo puede utilizar memoria de un servidor externo cuando lo necesite, ¿verdad?, cuando sea necesario. Esto sería útil especialmente en computadoras más pequeñas o celulares con poca memoria física. Y pues otra tendencia a futuro que va a ser muy importante, ¿verdad?, es el uso de los algoritmos predictivos, ¿verdad? Los sistemas operativos podrían anticiparse a qué programas vamos a usar y preparar la memoria virtual, ¿verdad?, con tiempo, ¿verdad?, para mejorar aún más el rendimiento, ¿verdad? Y en el campo de la virtualización, ¿verdad?, que esto es otro punto clave, ¿verdad?, hacia el futuro, donde se ejecutan varias máquinas virtuales en un mismo equipo. Se están desarrollando técnicas como el memory belonging y el memory sharing, que reparten la memoria virtual de forma dinámica entre los sistemas, ¿verdad? Esto es ya futuro, ¿verdad?, esta importante información clave, ¿verdad?, a futuro acerca de la memoria virtual. Hablándoles acerca de conclusión general, ¿verdad?, acerca de la memoria virtual. La memoria virtual es una función esencial, ¿verdad?, y en todos los sistemas operativos modernos, ¿verdad? Básicamente permite que el sistema utilice parte del almacenamiento, como el disco duro o el SSD, como si fuera memoria RAM, ¿verdad? Esto es muy útil cuando se está ejecutando muchos programas a la vez y la memoria RAM real ya no es suficiente, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, el sistema operativo, ¿verdad?, toma parte de los programas que no se están usando activamente, ¿verdad?, y los guarda en el disco y dejan la RAM solo lo que necesita en ese momento. A esto se le llama paginación, ¿verdad?
y se hace en segundo plano sin que el usuario lo note. Y gracias a esta técnica, ¿verdad?, podemos abrir muchas aplicaciones, ¿verdad?, hoy en día al mismo tiempo sin que la computadora se trabe o se reinicie por falta de memoria, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad?, la memoria virtual aumenta la capacidad de trabajo del sistema sin necesidad de añadir como más RAM física, ¿verdad? Otro detalle importante, ¿verdad?, en conclusión, la memoria virtual es una de las tecnologías más importantes que permite que nuestras computadoras funcionen como lo hace hoy en día, ¿verdad? También ha tenido mucho, ¿verdad?, impacto en la historia de la informática y seguirá evolucionando, ¿verdad?, junto con los avances en hardware y software, ¿verdad? Gracias a la memoria virtual, los usuarios pueden realizar múltiples tareas, los servidores pueden atender miles de procesos y todo esto, ¿verdad?, sin que se note ninguna interrupción, ¿verdad? Así que esto es importante y tenemos que saber, así que entender cómo funcionan nos ayuda a valorar mejor lo que hay detrás de nuestras actividades diarias en la computadora, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? En conclusión, otra, ¿verdad?, cosa importante, ¿verdad?, la memoria virtual es una herramienta fundamental para que los sistemas operativos, los sistemas modernos funcionen de forma eficiente, estable y segura. Ha permitido que la informática, ¿verdad?, evolucione y se adapte a las necesidades de los usuarios, tanto en casa como en el trabajo. Hablándoles, ¿verdad?, sobre el impacto, la verdad es muy enorme, ¿verdad?, y la evolución futura será clave para el desarrollo de tecnologías más inteligentes, más rápidas y más eficientes, ¿verdad? Y con esto finalizamos nuestra exposición sobre la memoria virtual.